Bien, cumplidas las 6 de la tarde, de hora venezolana, vamos a dar inicio a nuestra conversación fluida número 16. Les quiero desear a todos una buena tarde. Sean bienvenidos al 16º webinar interactivo de conversaciones fluidas, cuyo tema será la gestión integral de los recursos hídricos y los sistemas de pronóstico hidrológico para la toma de decisiones. Mi nombre es Carlos Parra y hoy tengo el gusto de acompañarlos como moderador del evento. Antes de dar comienzo a la actividad, en aras de garantizar una buena comunicación y optimizar el tiempo del evento, les daremos algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos desactivados, configurar la vista como en foco y hacer las preguntas en el chat. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica se complace en presentar el espacio Conversaciones Fluidas, donde compartimos información técnica dirigida a público relacionado con el sector agua, compartiendo con destacados profesionales. Para esta conversación fluida tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Saúl Buitrago, ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Ciencias del Agua, especialidad Desarrollo de Cuencas de Ríos, realizado en el Instituto para la Educación sobre el Agua en Delft, Países Bajos. Nuestro distinguido invitado ingresa en 2005 a la Oficina de Cálculos Técnicos e Hidráulicos Caltech, donde estuvo como ingeniero de proyectos hidráulicos. En el año 2011 fue invitado como investigador a Deltares, Instituto Independiente para la Investigación Aplicada en el Campo del Agua y Suelo, en Delft, Países Bajos. Y en el año 2012 realiza labores como ingeniero asesor en Amberes, Bélgica, para IMCD. Posteriormente, es nombrado gerente para la misma compañía en su sucursal en Colombia. Actualmente es asesor independiente, especialista en recursos hídricos en Bogotá, Colombia. Adicionalmente, ha participado en diversos proyectos relacionados al campo, como la implementación de un sistema de pronóstico para los ríos navegables en Flandes, Bélgica. Ha colaborado en varios proyectos con el Banco Mundial en materia de gestión hídrica, principalmente en Colombia y Venezuela. Y actualmente trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo en el diagnóstico de país sobre la gestión de información en el marco del Observatorio para América Latina y el Caribe en agua y saneamiento. Ciertamente, este pequeño resumen no hace justicia al extenso papel que el ingeniero Saúl ha cumplido. Por eso nos sentimos honrados y complacidos de tenerlo presente el día de hoy. Para ya culminar la introducción y antes de darle la palabra a nuestro invitado, distinguido ingeniero, bienvenido. El espacio es todo suyo. Gracias, Carlos. Les voy a compartir la pantalla. Antes que nada, voy a dejar acá. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco a todo el equipo del IAHR y de la IPN, ¿no? Por todas estas sesiones. Yo soy consumidor de sus eventos, muy interesantes los eventos que generan, y les agradezco también a las personas que están asistiendo a escucharme un poquito en este cuento que les voy a echar un poquito en lo que tiene que ver con lo que es la gestión integral del agua y los sistemas de pronóstico, ¿no? Antes que nada, me podrían confirmar si me escuchan y me ven, y ven la pantalla. Se escucha y se ve perfecto. Muchísimas gracias. Se ve bien. Gracias. Entonces, bueno, un poco de mí, ya ustedes escucharon, esto lo va a pasar bastante rápido. Soy ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello del 2005. En el año 2008 viajo, tengo la fortuna de poder irme a hacer unos estudios de maestría en los Países Bajos, donde pues tuve la oportunidad de poder entender muchísimo más todos esos procesos y esos cambios globales que estamos recibiendo en el planeta y que están afectando el ciclo hidrológico, ¿no? Tuve después, posteriormente a mi estudio de maestría, la oportunidad de trabajar en varios sistemas de pronóstico, desde la tesis de maestría hasta más allá, trabajando con sistemas operacionales en Escocia, en los países, en Bélgica, en los Países Bajos, con fines de operación de embalses, con fines de gestión de ríos, para
para entender un poco cómo son las inundaciones, pero también para hacer uso para la navegación. Y adicionalmente después vengo a Latinoamérica para tratar de utilizar todos esos conocimientos para comenzar a implementar herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones al momento de gestionar los recursos hídricos. Me he enfocado mucho en Colombia y vas a dar cuenta que hay muchos ejemplos que tengo aquí que vienen de Colombia, de Bélgica y de los Países Bajos, justamente porque mi experiencia se ha enfocado en los últimos 10 años en esos países, ¿no? Sin embargo, ha habido varias otras cositas por ahí, ¿no? Adicionalmente, el proceso que he tenido ha sido pasando un poco desde del uso y la implementación de sistemas operacionales a entender un poquito más cómo estamos utilizando los datos, ¿no? Especialmente en esta época que tiene ese proceso de digitalización que está haciendo, ha hecho que nos hagamos la necesidad de preguntarnos cómo estamos utilizando los datos y si los datos los estamos utilizando, la información la estamos utilizando de manera adecuada para gestionar nuestros recursos, ¿no? Y esto específicamente nuestros recursos hídricos, pero estos están ligados, como lo vamos a ver, con otros recursos y con los ecosistemas, ¿no? Y cómo podemos brindar mejores soluciones más sostenibles que se perduren en el tiempo, ¿no? Esto podemos ver que fui desde los sistemas operacionales y ahorita justamente estamos más con lo que estoy trabajando, tiene que ver muchísimo más como cómo estamos utilizando la información para tomar mejores decisiones. Últimamente, desde hace 2 años, tengo un proyecto con un conjunto de colegas donde estamos teniendo tenemos un emprendimiento, una startup donde justamente estamos utilizando la hidroinformática. Quiere decir entonces todo lo que tiene que ver con la ciencia y tecnología aplicada al agua para poder tomar mejores decisiones. Y eso conectado un poco con lo que es la gobernanza y los sistemas y el fortalecimiento de capacidades tan necesario en Latinoamérica, ¿no? Y entonces de esta manera buscar soluciones para llegar a lo que se llaman territorios hídricamente seguros. Un poquito del programa que vamos a ver ahorita, van a ser unas ciertas pinceladas porque son temas bastante densos, bastante extensos que nos permiten que es un reto tratar de compactarlos en un par de minutos, pero vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, básicamente lo que les voy a hablar un poquito es primero los retos que hay en el uso de los recursos hídricos y su gestión. Después, ¿qué queremos decir con la gestión integral del agua? Y a partir de eso, entonces, después ver cómo es que la información influye en los procesos de toma de decisiones y en la gestión operativa de nuestros recursos hídricos y por qué es importante, ¿no? Posteriormente, entonces, pues, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos que hacer para gestionar operativamente? Entonces, estamos hablando de los sistemas operacionales y el pronóstico hidrológico como tal. Y finalmente, después les voy a mencionar unas observaciones finales, comentarios finales acerca de todo lo que hemos conversado, ¿ok? Entonces, básicamente, en la gestión de los recursos hídricos siempre tenemos que comenzar con el ciclo hidrológico, ¿no? Y entonces no voy a entrar en explicarle el ciclo porque esto es algo que vemos desde el inicio de nuestro colegio, en la primaria, pero tenemos que estar claros que todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico va a estar influenciado por el ciclo hidrológico, ¿no? Como tal. Y es un ciclo en el cual va a ser determinante para las maneras como nosotros implementamos soluciones en los territorios, bien sea de infraestructura o bien sea de otro tipo, ¿no? De gestión, de institucionales, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que este ciclo hidrológico influye sobre los regímenes que vemos entonces en el agua, ¿no? Entonces, en zonas de cuenca, vemos en momentos que hay zonas donde tenemos mayores caudales, épocas donde tenemos menores caudales, tenemos una cierta distribución temporal de cómo es el flujo del agua a lo largo de los territorios a través de que fluye, ¿no? Pero esto también lo podemos ver en espacios temporales muchísimo más amplios, ¿no? Y entonces vemos que también el flujo del agua cambia a lo largo de años, influenciado también por este ciclo y influenciado también por los movimientos de los astros, ¿no? Y entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo es la variación, por ejemplo, de los ciclos interanuales como el ENSO, ¿no? Entonces el ciclo de la niña y el niño, que nos brinda entonces condiciones de más o menos agua, ¿no? También tenemos que hablar que el ciclo hidrológico, si bien es un ciclo del agua, no solo fluye agua por ese ciclo, ¿no?
está fluyendo sedimentos, fluyen nutrientes, también fluye energía. Y si nos vamos más filosóficamente, también podemos hablar que está fluyendo información que después podemos, que tenemos que utilizar posteriormente para poder tomar decisiones en nuestro territorio y hacer mejor uso de los recursos. Entendemos también que el agua lo usamos para muchas cosas, ¿no? Y entonces tenemos usos que tienen que ver con tratar de atender las necesidades que tenemos nosotros de manera doméstica, o sea, entonces agua para consumo humano, pero también utilizamos el agua para producir energía, ¿no? Y por ejemplo en Venezuela la matriz energética todos sabemos que es el 70% o casi el 70% de la matriz es por producto de hidroenergía, ¿no? También necesitamos agua para la agricultura, ¿no? Por otro lado, el agua también es importante para nuestra recreación. Nosotros salimos a los territorios, vamos a caminar y siempre es importante tener condiciones de agua óptima para que nosotros podamos disfrutar de los territorios. Los ecosistemas también necesitan agua para producir sus funciones, ¿no? Tanto la fauna como la flora necesitan agua para perdurar, pero inclusive los ecosistemas nos proveen servicios a nosotros, los famosos servicios ecosistémicos, ¿no? De regulación, de regulación de flujos de agua, de regulación de la calidad de agua, y es importante, ¿no? Para mantener un cierto equilibrio ecosistémico. Otras actividades también, como es la navegación. Entonces, lo que nos damos cuenta es que hay múltiples actividades, casi todas las actividades que desarrollan los seres humanos, en alguna manera u otra, necesitan agua. Adicionalmente, el uso del agua nos brinda también unos aspectos adicionales, ¿no? Que es, por ejemplo, la dependencia del agua en gran cantidad nos expone a riesgos como, por ejemplo, cuando pasan sequías, o el uso del agua y estar cerca de fuentes hídricas hace que también nos expongamos a riesgos de inundaciones cuando hay excesos de agua. Por otro lado, también hay un tema con la calidad, y es que la calidad del agua va a condicionar cómo estamos consumiendo el agua, ¿no? Y entonces eso puede ser también un producto de que genere presión en cuanto a los usos. Los usos del agua han ido aumentando a lo largo del tiempo, a medida que aumenta la población, y esta población también se desarrolla y aumenta sus necesidades. Sabemos que son 3 grupos los importantes o los que son mayores consumidores de agua, como el agro siendo el principal, y estando atrás también lo que tiene que ver con las actividades industriales y las actividades de suministro de agua en la FAO le habla de municipios, pero es suministro de agua para consumo humano y para actividades industriales, ¿no? También vemos cómo a medida que ha pasado vamos a decir, los últimos 100 años, cómo el uso del agua se ha hecho más abundante, inclusive con la presencia de pérdidas de agua por evaporación, producto de los grandes embalses que hemos construido, ¿no? Y esto es y lo que vemos es que el consumo del agua o el uso del agua no va a disminuir. Entonces nos hace pensar en si esa agua que nosotros tenemos es suficiente para los consumos y cómo después, si existe la posibilidad que diferentes sectores en algún futuro o que ya pueda estar pasando, puedan comenzar a tener tensiones entre ellos por justamente consumir agua. También sabemos que la distribución del agua no es constante, no es a lo largo a nivel espacial, ¿no? Y entonces vemos zonas que tenemos muchísimo más agua que otras, ¿no? Y eso lo vemos cuando vemos, por ejemplo, la capacidad total renovable de recursos hídricos por persona a lo largo en el globo, ¿no? Y entonces vemos zonas con excesos excesos de agua y otras zonas con déficit, ¿no? Afortunadamente, en Sudamérica somos una de las zonas donde hay mayor disponibilidad de agua potable, ¿no? Por ciertas condiciones que tenemos geográficas y también hidrometeorológicas. Pero también tenemos que pensar un poquito que quizás esta distribución del agua dentro de nuestros territorios suramericanos tampoco es constante, y que probablemente deben haber zonas también donde hay menos cantidad de agua que otras, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la diferenciación que hay, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Entre la gran cuenca del río Orinoco y el resto de cuencas, por ejemplo, norteñas, pegadas al Caribe, que no tienen esas mismas dimensiones de producción de agua.
también tenemos que considerar que el agua también a nivel mundial es escasa, ¿no? Y que la mayor cantidad del agua que conseguimos es agua salada y que el agua dulce es una cantidad finita, que la mayor cantidad está congelada en los polos o en el permafrost y por lo tanto el agua que disponemos dulce para el consumo, para el uso de nuestras actividades económicas es limitada. Los ciclos hidrológicos que nosotros tenemos, quizás el que le había mostrado antes es un ciclo hidrológico donde no hay actividades humanas. Y es un ciclo hidrológico donde vemos que hay un flujo de agua, donde el agua fluye y las condiciones de variabilidad naturales existen. Pero a lo largo de milenios de años hemos intervenido el agua. Y justamente por las necesidades de desarrollo y las actividades económicas que tenemos. Entonces hemos, por ejemplo, trasvasado agua de cuencas, hemos interrumpido los flujos de agua de manera natural colocándole embalses, hemos cambiado también cambiando los regímenes, ¿no? Por ejemplo, también hemos, por ejemplo, agregado agua, extrayendo agua de los aguas subterráneas, cambiado la calidad del agua producto del exceso, por ejemplo, de nutrientes que puede haber producto de las actividades agrícolas o de las actividades ya de ciudades, ¿no? Y todo esto hace que ese ciclo hidrológico ideal que nosotros vimos en la primera slide cambie, ¿no? Y que no sea en realidad así, ¿no? Entonces hemos hecho un conjunto de modificaciones a lo largo de ese flujo de agua, esos ciclos, que nos ameritan entender un poco más cuáles son esos impactos y cómo podemos ayudar para mitigarlos de tal manera que nosotros podamos reducir esos impactos y tratar de perturbar lo mínimo en cuanto a esos procesos de frecuencia y duración que tenemos a lo largo de esos cuencas. Entonces, obviamente, a lo largo, al implementar todos estos conjuntos de acciones sobre la cuenca, hemos hecho cambios de régimen de ríos, hemos aumentado la escorrentía producto de los cambios de uso del suelo, producto de la impermeabilización del suelo o producto del cambio del suelo por ejemplo, de bosques a zonas de agrícolas, ¿no? Produciendo un aumento de escorrentía. Este aumento de escorrentía o la impermeabilización del suelo también ha hecho que que interrumpamos todo lo que tiene que ver los procesos de infiltración a la recarga acuífera, ¿no? Y hemos interrumpido también ecosistemas donde fluyen nutrientes, ¿no? Utilizando, por ejemplo, barreras físicas que tienen que ver, por ejemplo, con embalses o con represas, por ejemplo, o también producto con el cambio de condiciones de calidad de agua dentro de esos cuerpos de agua, ¿no? También la creación de embalses ha hecho que aumentemos los procesos de tasas de evaporación que existen. Y adicionalmente los aumentos de escorrentía también han aumentado aumentos de tasas de erosión que también influyen en la sedimentación de ríos y lagos, ¿no? Y también, por ejemplo, los procesos que hemos hecho a lo largo de las ciudades, ¿no? Que hemos impactado la calidad de agua que existe. Pero todo esto tenemos que ser conscientes para buscar unas maneras en las cuales podamos mitigar estos impactos y hacer mejor uso del agua, tanto para el presente, pero para las condiciones futuras. Tenemos casos como muy importantes, ¿no? Clásicos a lo largo del uso de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Tenemos el caso del Mar Aral, ¿no? Donde desde los años 80 o inclusive de los años 60 o 50 ha venido reduciendo sus niveles hasta conseguir que el Mar Aral está casi seco, producto de actividades de producción agropecuaria, específicamente el algodón, en las cuencas aguas arriba de este lago, vamos a decir, esta laguna endorreica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto ha afectado no solo los ecosistemas, sino también actividades económicas que se desarrollaban dentro del mar, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de actividades de pesca. Entonces tenemos que ser conscientes de los impactos que tenemos. Adicionalmente tenemos casos como lo del Nilo, ¿no? Que si bien no son tan críticos, también son importantes y que restringen también de cierta manera el uso del agua, ¿no? En el río Nilo, a inicios de la era
la era pasada, de los 1900, se construyó el embalse Asuán. Lo construyeron los ingleses para producir en los bordes del río Nilo, hacer actividades agropecuarias y también abastecimiento de agua para algunas ciudades. Pero con la medida que ha pasado el tiempo y el desarrollo de otros países, específicamente los de las cuencas superiores del río Nilo, como Etiopía, donde se generan los mayores volúmenes del río Nilo, han querido construir embalses que quizás pueden limitar los volúmenes de agua que después pueden ser almacenados en el embalse Asuán, generando tensiones entre países que pueden a todos alrededor de lo que es el uso del agua, ¿no? Entonces hay una condición también de retos que existen entre aguas arriba y aguas abajo. Y esto no nada más lo vemos entre países, lo podemos ver entre regiones también. Por otro lado también, por ejemplo, en el caso del río Rin, en los Países Bajos, también en los últimos 200 años ha aumentado la población alrededor del río, ¿no? Entonces limitando al río poder transitar volúmenes de exceso y exponiendo a gente a eventos de inundación, ¿no? Aquí vemos cómo en los últimos 100 años cómo se han reducido las famosas planicies de inundación. Preguntándose dónde quedan esos volúmenes extras, dónde se pueden almacenar en los momentos de tránsito de esas crecientes, ¿no? Por otro lado, también hemos cambiado, por ejemplo, los usos de agua y hemos aumentado el uso del agua, pero también le hemos cambiado las calidades, ¿no? Y entonces vemos como, por ejemplo, en los recursos hídricos en Colombia, zonas donde se acumula la mayor cantidad de población, es donde tenemos las mayores presiones del recurso. Pero justamente donde tenemos las mayores presiones del recurso es donde también tenemos un recurso con menor calidad, generando mayor presión en el recurso y generando mayor tensiones entre diferentes actores que pueden estar utilizando el recurso hídrico como tal, ¿no? Y que, por ejemplo, en momentos donde hay escasez de agua, momentos temporales, condiciones temporales donde hay menor cantidad de agua, por ser un evento niña, estas tensiones se pueden ver exacerbadas, ¿no? Entonces puede haber un mayor conflicto, una mayor tensión, inclusive conflictos entre actores para poder luchar un poco por ese uso del recurso hídrico. Entonces, en lo largo, viendo todos estos retos que se generan en torno al agua, hay algo principal, ¿no? Y es ver cómo podemos balancear las actividades que tenemos de sustento con la disponibilidad que nos brindan los ecosistemas de agua, ¿no? Y cómo podemos lograr ese equilibrio de tal manera que podamos sustentar funciones de nuestras cuencas en el presente, pero también mantenerlas hacia el futuro. Y esto todo en un contexto, llevándola de una manera muy, muy simple, a casos donde hay excesos de agua. Puede ser entonces los retos que puedan haber en función de zonas donde tenemos inundaciones o zonas o en un contexto donde hay muy poca agua, que puede ser zonas, bien sea con pocas precipitaciones o bien sea zonas donde hay un excesivo, un sobreuso del agua como tal, que pueda contraponer justamente poner en conflicto a estos actores. O también en un contexto de agua sucia, ¿no? En el cual la calidad de agua no es adecuada para justamente hacer uso de ella, ¿no? Y entonces cómo esta afecta por un lado a los ecosistemas, pero nos afecta a nuestras propias actividades. Y este tema de equidad también, ¿no? Estos retos que hay en cuanto al uso del agua y ser conscientes que aguas abajo de nosotros hay también otras personas que están consumiendo el agua y que quieren consumir agua en volúmenes adecuados y en condiciones de calidad adecuadas. Entonces es un tema complejo en el cual tenemos que hacer un balance de los sustentos y de la disponibilidad en este contexto que puede estar ocurriendo de manera simultánea entre mucha agua, poca agua, agua sucia y un tema de equidad. En ese contexto, desde el año 92, científicos del agua y otros actores interesados en esto comenzaron a desarrollar, vamos a decir, metodologías
y maneras de abordar estos retos, ¿no? Estos retos complejos. Y a partir de los principios de Dublín, crearon toda esta tecnología que tiene que ver con la gestión integral de los recursos hídricos. Y de la manera simple como lo define el Global Water Partnership, es un proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua entre actores, los diferentes actores que existen, que consumen agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa sin comprometer esa sostenibilidad de los ecosistemas vitales. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Que haya agua, que se mantengan las funciones ecosistémicas, porque al final son los ecosistemas los que nos brindan los servicios de agua, tanto en el presente como hacia el futuro, ¿no? Quizás ya esta palabra de maximización se está dejando un poco atrás porque no nos estamos dando cuenta con todos estos cambios globales que quizás no es un tema de maximización, sino optimización, ¿no? Pero es todo un debate filosófico en ese sentido. Entonces tenemos una necesidad de integrar múltiples cosas, ¿no? Y primero integrar en los sistemas físicos, ¿no? Y entonces tener un entendimiento integral de cómo es la interacción entre las aguas, por ejemplo, superficiales y las aguas subterráneas. Pero también entender un poquito cómo es esa relación entre cantidad y calidad del agua, ¿no? Para proveer todos esos servicios. También la necesidad de planificar y de integrar sectores, ¿no? De tal manera que se pueda hacer una planificación de los recursos hídricos donde se puedan agrupar sectores agrícolas, el desarrollo urbano y el desarrollo rural, los temas energéticos, navegación, todos los que puedan estar posibles y que estén existentes en las cuencas, ¿no? Y adicionalmente, los planes y las políticas finalmente, ¿no? Porque a la larga son los que nos van a ordenar los territorios. Entonces, ¿cómo podemos integrar planes de seguridad hídrica, planes de seguridad alimentaria, los que tienen que hablar los que tienen que ver con la salud y la higiene? Sí, que pensando, por ejemplo, ahorita, qué tan importante era el acceso al agua con el entorno de pandemia que teníamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este tema del famoso llamado WASH, ¿no? Y también estos planes, cómo se contextualizan con los planes de ordenamiento ambiental o de energía, ¿no? Entonces, la idea es buscar maneras de cómo poder integrar todo esto. No es algo fácil, de por sí es un sistema, son temas complejos, pero es desde la complejidad que tenemos que abordar estos problemas para poder tener soluciones complejas que nos permitan abordar todo esto. Es un poquito como un tema de malabarismo, ¿no? Y de equilibrio entre todo esto. Indudablemente el agua es un tema transversal, ¿no? Y es algo que se ha estado hablando desde los últimos 15 años. Ese nexo inherente que hay entre el agua, la producción de alimentos y la energía. Y cómo para todas necesitamos de alguna manera u otra agua, sin olvidarnos también de que el agua es necesaria para la producción de los ecosistemas, ¿no? Entonces es importante tener eso consciente. Necesitamos agua para abastecer el consumo humano, para las actividades industriales, para las actividades económicas, pero adicionalmente esa agua también la necesitamos para utilizarla para la producción de alimentación, tan importante también para nosotros mismos, o para la producción de energía, tan importante también para las actividades económicas. Y tenemos que ver cómo balancear las cuatro con los ecosistemas de tal manera que podamos desarrollarnos económicamente, desarrollarnos socialmente, pero mantener esa función, ¿no? Adicionalmente, como habíamos dicho, entonces el agua tenemos que tener una visión transversal, ¿no? Entonces, el agua tiene que ser para la gente, el agua para la alimentación, el agua para la naturaleza, para las otras actividades. Pero adicionalmente, para justamente tener eso, necesitamos tener un entorno que nos permita hacer justamente esa integración. Y para eso entonces necesitamos tener también un fortalecimiento o tener unas instituciones robustas que nos permitan fijar funciones, roles y mecanismos de cooperación que nos permitan hacer esa planificación conjunta y podamos hacer y crear entonces de esa manera instrumentos de gestión que nos permitan entonces atender todo eso. Y para atender eso entonces tenemos que tener tres pilares importantes, ¿no?
que nos permitan primero tener una eficiencia económica, pensar en esa equidad que existe y también la sostenibilidad ambiental, ¿no? Pensando en el presente y en el futuro. Y a partir de esto tenemos 3 pilares que nos permitan entonces tener instrumentos de gestión que sean integrales, que nos permitan diagnosticar y que a partir de la información nos permitan crear entonces instrumentos que nos permitan alocar o localizar el agua, distribuirla de manera constante, equitativa, ¿no? En cierta manera. Esto es un proceso de compromiso entre diferentes actores, ¿no? Y adicionalmente necesitamos un entorno que permita eso. Entonces las instituciones que se encargan, que normalmente son de los países, entidades públicas, que permitan crear políticas que nos permitan establecer justamente todos esos mecanismos antes mencionados. Y eso no solo a través de políticas y planes, sino a través también de legislación, ¿no? Y a través también de pensar que esto no puede venir nada más de un marco institucional que nada más está a nivel nacional, sino que esto tiene que estar considerado también a nivel de cuencas y a niveles locales, ¿no? Para poder entender cuáles son todos esos retos que existen en las diferentes escalas regionales que pueden haber. Pensando también que el agua no está distribuida uniformemente y por eso tenemos que tener esa visión hasta lo local, ¿no? Local es un reto, ¿no? Como tal. La gestión integral del agua nos dice entonces, nos llama a que tengamos que tener un conjunto de aplicación, un conjunto de medidas que van a ser estructurales y no estructurales y que nos permitan a partir de ellas proponer algunas soluciones para poder hacer gestión de esos recursos y tratar de mitigar esos impactos que antes les mencioné. Entonces, primero se inicia con una planificación hidrológica, ¿no? Un gran balance hídrico que nos permita tener una mirada de la cuenca y de dónde está, de cómo se está utilizando el agua, de cuál es la disponibilidad de agua que tenemos y cómo después la vamos a utilizar, ¿no? Y esos retos que pueden existir a lo largo del año por la variabilidad y la estacionalidad de los flujos, ¿no? Como tal. Obviamente que después de eso también tenemos los arreglos institucionales y la gobernanza, ¿no? Donde nosotros podamos definir tareas y responsabilidades por las instituciones, bien sean públicas o privadas. Te pueden pensar un poquito en los desarrollos de las capacidades, el fortalecimiento de las capacidades de esos profesionales que están tomando las decisiones. Y adicionalmente la creación de políticas y planes que nos permitan entonces hacer un ordenamiento del agua en los territorios como tal. Y es ahí, justamente después de eso, que podamos entonces comenzar a implementar medidas sobre los territorios, ¿no? Pensando un poquito de las medidas estructurales, entonces las infraestructuras gris que todos conocemos, canales, estaciones de bombeo, escaleras de peces, sistemas de distribuciones de agua, derivaciones, trasvases, etcétera, 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 todo lo que tenemos ahí. Pero adicionalmente pensar un poquito en cómo podemos también utilizar infraestructura verde, por ejemplo, influenciar en cómo la naturaleza evolucionó para gestionar ese flujo de agua desde hace millones de años. Medidas gerenciales, ¿no? De gestión más, cómo es la operación, entonces cómo operamos nuestra infraestructura, cómo abrimos y cerramos compuertas, cómo gestionamos nuestros embalses, cómo gestionamos obras de protección de inundaciones. Esto adicionalmente, si tenemos datos e información y sistemas de soporte de decisiones que nos permitan hacer una mejor operación de toda esa infraestructura. O medidas ecosistémicas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? En función de conservar y mantener lo que llamamos nuestro capital natural. En este caso, nuestro capital natural es el agua. Y que son entonces los ecosistemas los que nos brindan ese capital natural, ¿no? Entonces todos los procesos de reforestación, de recuperación de humedales que nos brindan protección inclusive, por ejemplo, ante inundaciones o regulación de flujo para protegernos ante sequías, ¿no? Y por otro lado también tenemos que contraponerlo también con todos los funcionamientos económicos. Entonces, ¿qué incentivos tenemos para justamente hacer una mejor gestión del agua? Entonces, pensar un poquito en la valoración del agua, las tasas por los usos de agua, los impuestos que puedan haber por vertimientos de agua, las multas que puedan haber por falta justamente por vertimientos de agua no concesionados, por ejemplo, o subvenciones que se puedan necesitar para ciertas actividades específicas, ¿no? Y adicionalmente medidas de regulación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los instrumentos que tienen que ver con permisos, ordenamiento territorial y el ordenamiento de cuencas.
En este caso nos vamos a enfocar bastante en lo que tiene que ver con los datos de los datos de información y los sistemas de soporte de decisiones y la alerta temprana. ¿Y por qué? Porque no se puede gestionar o mejorar lo que no se mide y lo que no se comprende a profundidad. Entonces, uno de los puntos claves, de la misma manera como todos los anteriores, es los datos y la información. No podemos gestionar lo que no medimos. Y eso lo vemos en todos lados, ¿no? Nosotros los seres humanos somos seres que estamos continuamente tomando decisiones. Utilizamos información desde que nos paramos en la mañana, vemos afuera, quizás utilizando nuestros sensores en nuestro cuerpo humano para tratar de predecir al futuro cómo van a ser las condiciones meteorológicas. O quizás utilizamos una herramienta, una app, que está con el proceso de digitalización tenemos tantas, donde podemos ver, por ejemplo, cuáles son las condiciones meteorológicas o climáticas del día o las condiciones de tráfico y a partir de eso tomar decisiones. Tomamos decisiones inclusive y tratamos de hacer pronósticos para hacer un negocio, para el trabajo, para todas las actividades tomamos decisiones y para eso utilizamos información. De la misma manera, por ejemplo, como lo estamos viendo, por ejemplo, en actividades más complejas, ¿no? Y entonces, ¿cómo en los últimos 3 años todos los tomadores de decisiones o los gobiernos utilizaban datos? Bueno, vamos a decir que casi todos los países gobiernos utilizaban datos para poder tomar decisiones de dónde localizar en todo el contexto de la pandemia, ¿no? De localizar vacunas, de dónde focalizar y hacer cuarentenas, etcétera, etcétera. Y hablando un poquito más de agua, las actividades agrícolas están continuamente verificando cuáles son las condiciones climatológicas. El campesino está en los territorios tratando de entender un poquito cuáles son las condiciones y con su experiencia para poder tomar planes de siembra, de riego, de nutriciones a las plantas o el manejo de los embalses o también, por ejemplo, cuando estamos tratando de prever procesos, por ejemplo, de inundación, ¿no? Como tal. Entonces, siempre estamos generando pronósticos y predicciones. Pero estas predicciones no podemos verlas como si fuera un acto de clarividencia, ¿no? No es un acto de chupar un poquito de dedo y lanzar un dado, ¿no? Como tal, sino que es un poquito, por lo menos este señor en este libro habla que tiene que ser, que más bien el acto de pronóstico, de predicción, es algo más como la optometría, ¿no? Donde lo que estamos tratando a partir de los datos y de la información es tratar de mejorar esa visión, ¿no? Esos lentes que estamos obteniendo es el conocimiento que estamos creando a partir de los datos. Y eso nos puede hacer tener una visión futura más nítida o no, ¿no? Entonces, básicamente, cuando el proceso de pronóstico, de toma de decisiones, es un proceso bastante simple, ¿no? Y son 5 puntos básicos que se generan, ¿no? Entonces, nosotros monitoreamos nuestro entorno a través de sensores. Por ejemplo, nuestro cuerpo pueden ser la vista, el olfato, el gusto, el tacto, pueden ser nuestros sensores que estamos captando, pero también pueden ser sensores de infraestructura, por ejemplo, sistemas de monitoreo hidrometeorológico. Captamos información de nuestro entorno que después de alguna manera u otra, y después profundizaremos en eso, a partir de ese análisis generamos un pronóstico. Y ese pronóstico, a partir de ese pronóstico lo comunicamos y tomamos una decisión. Y a partir de esa decisión tomamos también unas acciones, ¿no? Hacemos una respuesta. Viéndolo un poquito más en nuestra cuenca, eso es tenemos una cuenca, vamos a decir, ideal, donde la tenemos instrumentada, donde entonces comienza, por ejemplo, en la cuenca alta a llover y a partir de nuestros sistemas de monitoreo captamos la señal, ¿no? O la podemos pronosticar, pero captamos una señal. Y después de captar esa señal y esos datos llegan a un punto donde procesamos la información. Y a partir de esa reconocemos si puede existir una amenaza o no de los procesos, ¿no? Y entonces a partir de eso, hacemos notificaciones y tomamos decisiones que después tenemos que distribuirla a puntos importantes donde damos después una respuesta, comenzamos a tomar una respuesta o iniciamos con la respuesta antes tratando de que
suceda antes de que el evento ocurra. Entonces hay unos conjuntos de tiempos que son importantes para estos procesos de pronóstico, para la planificación justamente de estos procesos de pronóstico. Y tiene que ver con, tenemos un tiempo máximo potencial de alarma, pero también tenemos un tiempo máximo de anticipación que tiene que ver desde el reconocimiento de la amenaza hasta que ocurra el evento. Y tenemos también un tiempo definido para la mitigación. Lo ideal es crear herramientas que nos permitan maximizar hasta donde nos permiten todas las características que puedan haber en el proceso de pronóstico entre el tiempo de anticipación, maximizar ese tiempo de anticipación y maximizar también ese tiempo para mitigar esa señal y esa amenaza que estamos tratando, que estamos observando y que estamos captando. Ahora bien, ¿qué pasa si nada más tenemos monitoreo y no tenemos análisis de pronóstico? Que todo se nos reduce, porque probablemente las señales las vamos a ver justo en los momentos, en momentos que va a estar muy cercana a la amenaza para nosotros. Y entonces eso hace que no podamos tomar ni tiempo, no podamos anticiparnos mucho a esa señal, tampoco tengamos tiempo suficiente para mitigarlas, ¿no? Y justamente esos procesos pronósticos tienen unos retos, ¿no? Y uno de los retos importantes es justamente el desarrollo del conocimiento, ¿no? Hablamos justamente del análisis del pronóstico como tal, ¿no? Y entonces ese desarrollo del conocimiento tiene que ver mucho con el levantamiento de información, el monitoreo y después lo que me permite gestionar. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estamos levantando suficientemente información para poder tener un análisis adecuado? ¿Cómo están organizados también los datos? Y a partir también de ese conocimiento y de ese levantamiento de datos es que podemos evaluar cómo, por ejemplo, a partir de los datos que los tenemos normalmente en los sistemas monitoreados estructurados, tenemos que categorizarlos e integrarlos para producir información. Y después de esa información que producimos, cuando la contextualizamos y la contraponemos con otra, es que generamos conocimiento. Una vez que utilizamos ese conocimiento de manera activa, es que tenemos entonces un aprendizaje y podemos utilizar el sistema de pronóstico, ¿no? Es un poco el proceso y se dan cuenta que tenemos que tener una gran cantidad de datos para poder después llevar a la acción esa información que estamos utilizando, ¿no? Ese conocimiento. Y a partir de eso podemos desarrollar entonces herramientas predictivas, como son los sistemas heurísticos, análisis estadísticos o inteligencia de máquinas, lo que se llama el machine learning, o la inteligencia artificial, la modelación matemática o algún otro mecanismo que tengamos para predicción, ¿no? Y adicionalmente hay otro reto importante y es la capacidad de análisis de cómputo, ¿no? Normalmente estos son procesos que requieren mucho procesamiento de datos y que necesitamos entonces sistemas que sean capaces de procesar todos esos datos computables. Entonces, ¿cómo se integra esa gestión integral y el pronóstico? Bueno, los sistemas de pronóstico son herramientas que nos permiten suministrar información basada en ciencia, ¿no? Y que nos permiten contextualizar a los usuarios en cuanto a las condiciones hidrológicas, tanto pasadas, presentes y potencialmente futuras, ¿no? Y que esta nos permite, entonces, abordar a los sectores impactados por el clima en diferentes escalas, ¿no? Y tener, entonces, un sistema eficaz que facilite la adopción de decisiones climáticamente inteligentes y que permitan, por ejemplo, alertar a sectores vulnerables ante eventos extremos, ya bien sean inundaciones o sequías, ayudar a los agricultores a afinar estrategias de siembra, aumentar la productividad o su comercialización, alertar, por ejemplo, a operadores de servicios de abastecimiento ante condiciones desfavorables en la calidad del agua en las tomas, o a los excesos o déficits del recurso, ¿no? Que se avecinan en los próximos días. Alertar a embarcaciones en los eventos que puedan condicionar la navegación en vías fluviales, por ejemplo. Sin embargo, estos sistemas no podemos crear un solo sistema para abordar todas las necesidades que, por ejemplo, presentamos algunos ejemplos en las 4 últimas slides, ¿no? Cada sistema tiene que responder preguntas específicas, ¿no? Y esto es por algunas de las limitaciones que tenemos al momento de calcular justamente eso. Y que justamente todos los procesos hidrológicos que conocemos no son representados de la misma manera y no se aparecen en las mismas temporadas, en los espacios temporales o en las escalas regionales. Entonces no tenemos esa especie de un anillo que te permite resolver todo, o esa famosa bala de plata que nos permite resolver con un solo tiro todos los problemas. Necesitamos son sistemas que están ajustados a condiciones muy específicas.
¿no? Y entonces ahí es donde se hacen, por ejemplo, separaciones entre los que son los procesos de pronóstico a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Y es que en cada uno hay características específicas y procesos temporales y regionales específicos que se desarrollan. Por ejemplo, los procesos a corto plazo, pensando, por ejemplo, en eventos de inundación, los procesos son de desarrollo rápido, ¿no? Entonces son horas o días, donde las escalas espaciales están a nivel puntual o en tramos de ríos o estaciones locales, ¿no? Las inundaciones, por ejemplo, hablando de inundaciones, son dependientes muy de características locales de los cuerpos de agua, dependiendo también de los eventos meteorológicos a corto plazo, y que normalmente podemos representarlo mediante modelos o métodos estadísticos o modelos hidrológicos o hidrodinámicos, ¿no? Modelos hidrodinámicos de 1D o cuasi 2D, ¿no? O 2D completamente, ¿no? Dependiendo de las capacidades. Por otro lado, los procesos a largo plazo, mediano plazo, pensemos también entonces en sequías, son procesos que se desarrollan de manera más lenta, ¿no? Pueden durar meses, incluso años. Las escalas espaciales son mucho más extensas y dependen de señales climáticas a largo plazo. Pensemos, por ejemplo, en las condiciones, en el ENSO, ¿no? Los eventos niña y niño. Y estos normalmente los tratamos de representar en modelos operacionales a través de modelos estadísticos o modelos de balance hídrico o hidrológico regional. No, entonces, consideraciones básicas al momento de que hacemos estos sistemas de pronóstico, ¿no? Entonces, los hacemos para... ¿qué tenemos que entender un poco para diseñar un sistema de pronóstico? Pues las características hidromorfológicas de la cuenca, topografía, geología, suelo, el grado de desarrollo estructural que tiene la cuenca como tal. También los principales procesos físicos, ¿no? Los más representativos que ocurren para ese tipo de eventos que queremos caracterizar. O los tipos de servicios que se requieren, servicios, vamos a decir, de prestación de información o de cálculo de esos procesos, ¿no? Y que tengan que ver con un balance entre las actividades, el conocimiento técnico que pueda tener la entidad o la institución o la persona que quiere implementar esto, y también los recursos económicos que tiene, ¿no? Si no tengo recursos suficientes económicos para tener un gran procesamiento de cálculo, probablemente tengo que buscar maneras más simplificadas para tratar de reproducir el mismo. Y adicionalmente tenemos que crear sistemas que respondan a las necesidades y preguntas que se nos presentan a corto, mediano y a largo plazo. Básicamente, un sistema de pronóstico tiene como 3 componentes. Estamos tratando de evaluar 2 componentes principales. Estamos tratando de unificar diferentes fuentes de datos, y entonces por un lado vemos utilizamos información y datos que están recopilados en materiales hidrometeorológicos observados, y por el otro lado también entonces lo unimos con productos de pronósticos meteorológicos, y a través de estos dos los unificamos y utilizamos modelos matemáticos o estadísticos para entonces tratar de entender o tratar de reproducir las condiciones pasadas, presentes, y tratar de entender un poquito cómo son esos flujos, cómo son las condiciones y señales hacia el futuro como tal. Entonces, los componentes del sistema de pronóstico que tenemos es un poco más complejo de la slide anterior, son muchos más componentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, todo lo que es la entrada de información que entra a los sistemas. Entonces, tenemos información atmosférica, climatológica, mediciones y observaciones hidrológicas, meteorológicas. También, pues, dependiendo de las condiciones, también pueden ser si se producen espesores de nieve o humedades del suelo, niveles también en los océanos, etc. ¿No? También, entonces, por otro lado, también tenemos todo lo que tiene que ver con los modelos de predicción climática, los modelos numéricos de predicción climatológica, los famosos NWP, ¿no? Donde podemos integrar esos pronósticos que normalmente son desarrollados por entidades meteorológicas globales, ¿no? La NOAA con su Global Forecasting System, o el Centro Europeo para los pronósticos climatológicos de mediano alcance como tal, ¿no? También tenemos que dentro de esos procesos los datos normalmente no vienen de la mejor calidad, entonces también tenemos que implementar procesos de control de calidad como tal, ¿no? Y también hacer procesamiento de los datos, procesos de interpolación, por ejemplo. Por otro lado tenemos entonces los modelos, ¿no? Y aquí específicamente hablando de pronósticos hidrológicos, modelos hidrológicos. Pero podemos incluir una gran gama de modelos, ¿no? Normalmente estos procesos,
funciona en estado continuo y en condiciones no permanentes, es lo ideal. Esto sí, pero también se pueden ser modelos en eventos. Y también tenemos unos retos, ¿no? Porque entonces los modelos necesitan iniciar con unos estados iniciales. Entonces, ¿cómo creamos esos estados iniciales para que corran los modelos como tal? Y los modelos pueden ser desde una simple regresión lineal o pasar por modelos estadísticos, como los autorregresivos, modelos hidrológicos conceptuales, modelos hidrológicos distribuidos, métodos de tránsito, pensamos Kingun, por ejemplo, modelos hidrodinámicos, modelos de embalse, inclusive si estamos tratando de evaluar condiciones costeras o oceánicas, modelos para esas condiciones necesitan, ¿no? Modelos oceánicos. Entonces la idea es tener una cascada de modelos que va alimentando y a partir de la cual van fluyendo los datos. Entonces podríamos tener una cascada de modelos que venga viniendo de la introducción de modelos primero climatológicos, modelos de clima numéricos que alimenten a un modelo de lluvia escorrentía, que ese modelo de lluvia escorrentía posteriormente sus salidas y alimenten un modelo de embalses, y a partir de ese modelo de embalses después se puede utilizar un modelo de tránsito que después pueda alimentar un modelo hidrodinámico que a su vez pueda alimentar, por ejemplo, un modelo hidrodinámico para una zona urbana o pueda estar acoplado a las condiciones aguas abajo de un modelo oceánico. En tal caso, por ejemplo, si tenemos a grandes efectos de condiciones aguas abajo, podemos pensar un poquito en los efectos de la marea. Y entonces aquí les voy a dar 3 ejemplos interesantes de sistemas de pronósticos en los que trabajé, ¿no? Estuvimos trabajando en un sistema de pronóstico en Escocia, una cuenca que está altamente influenciada por embalses, y entonces nos preguntábamos, dadas las condiciones meteorológicas y los niveles medidos en diversos embalses, ¿cuáles serán las condiciones aguas abajo en la población adyacente? ¿No? Y para esto utilizamos conceptos de inteligencia máquina, machine learning, para tratar de entender un poquito cómo era la operación de los embalses, bien sea porque a veces no tenemos toda la información disponible. O por ejemplo, en este caso que teníamos era un sistema de pronóstico que queríamos saber cuál era, dadas las mediciones de oleaje en el Mar del Norte y las condiciones de viento, cuáles serán las condiciones dentro del puerto de Brujas. Y si existe la posibilidad de que las obras de protección se desborden e inunden al puerto, por ejemplo. O por otro lado, en Bélgica, por ejemplo, con fines de navegación, dadas las condiciones en el Mar del Norte también, en las mareas y las condiciones meteorológicas de los ríos flamencos, ¿existe algún punto en el cual puede existir un desbordamiento? O también existe alguna zona de inundación controlada que pueda estar en funcionamiento. En el caso, por ejemplo, del río Escalda, en Bélgica, tenemos un río que es altamente antropogénico, ¿no? Está completamente operado por las personas de tal manera que pueda utilizarse para la navegación, pero adicionalmente para el control de inundaciones. Y entonces, a lo largo de sus cientos de kilómetros de longitud y de todos sus brazos, tenemos el sistema... vamos a decirle, el Ministerio de Infraestructura de Flandes, de la zona flamenca de Bélgica, ha creado un conjunto de zonas donde, de inundación controlada para justamente controlar el proceso de inundaciones en ciudades aguas abajo, ¿no? Por otro lado, en los sistemas de pronóstico tenemos que pensar un poquito en lo que son las incertidumbres, ¿no? Y les voy a leer un poquito la definición, como la colocan aquí. La incertidumbre se refiere a las anomalías epistémicas que implican la información imperfecta o desconocida. Y es que estamos trabajando con sistemas hídricos, que por un lado están influenciados por las condiciones meteorológicas, que tienen un comportamiento estocástico, caótico, y por otro lado tenemos sistemas hidrológicos en las cuencas donde no conocemos el funcionamiento perfecto de la cuenca. Tenemos algunos datos, entonces tenemos información imperfecta, ¿no? No tenemos toda la información, por lo tanto nuestros resultados no van a ser de todo perfectos. Por eso tenemos incertidumbre, ¿no? Y entonces, inclusive pensando en eventos futuros, las incertidumbres son mayores, porque en verdad no sabemos qué va a pasar hacia el futuro como tal, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Adicionalmente tiene que ver con, por ejemplo, mediciones. Las mediciones no son perfectas tampoco de los sistemas y de los sensores, o por lo menos de los procesos, o de la falta de una cobertura completa de información, ¿no?
Entonces, hay maneras y técnicas que utilizamos dentro de los sistemas de pronóstico para primero tratar de entender un poquito esa incertidumbre y ver las maneras como las podemos reducir. ¿Dónde conseguimos incertidumbre? Pues conseguimos incertidumbres en la entrada de la información. Normalmente los sistemas de las coberturas, de los sistemas de medición, por ejemplo, en Latinoamérica, son bastante bajos y quizás no dan una representación completamente de la realidad de lo que está sucediendo a nivel climático o a nivel hidrológico, ¿no? También tenemos incertidumbres en las estructuras y los procesos de cálculo que estamos teniendo. Por ejemplo, hay diferentes maneras de interpolar la información que tenemos distribuida en un territorio. Entonces, a partir de esos procesos, quizás podemos inyectar la incertidumbre al sistema. Y por otro lado, tenemos también un poco la incertidumbre que tenemos en los modelos, ¿no? Y entonces tenemos incertidumbres porque, primero, por las condiciones iniciales, porque quizás no tenemos exactamente las condiciones del estado actual del sistema hidrológico que tenemos. También tenemos que estamos utilizando modelos y los modelos son una representación de la realidad, pero que es imperfecta, ¿no? Entonces la estructura del modelo me va a influenciar mis resultados. Y por otro lado, todos esos modelos necesitan una cierta calibración. Entonces, al momento de calibrar, estamos también inyectándole o puede haber incertidumbre. Entonces, tenemos incertidumbre por entrada de datos, por la estructura de los procesos, por la estructura de los modelos, por los estados iniciales e inclusive por los parámetros que estamos utilizando para calibrar. Entonces, tenemos que ser conscientes que los resultados que estamos obteniendo en estos procesos son resultados que tienen componentes de incertidumbre y que al final tenemos que ver cómo gestionamos esa incertidumbre, cómo la comunicamos para que entonces se puedan tener mejores tomas de decisiones. Es muy simple cómo abordamos uno de los procesos, alguna de las incertidumbres, y es utilizando pronósticos probabilísticos. Entonces, estamos atacando las incertidumbres que vienen producto de la entrada de los datos y del comportamiento estocástico o caótico que tiene la climatología, ¿no? Que tienen los procesos atmosféricos, ¿no? Y básicamente lo que se hace uso de eso para perturbar de cierta manera los estados iniciales del análisis de las condiciones meteorológicas y dejar entonces, a partir de esa perturbación, dejar fluir varios miembros de modelos, ellos se llaman ensambles, y tener un conjunto de posibles futuros existentes, ¿no? Y estos posibles futuros, tratar de imponerlos en los modelos hidrológicos y de esa manera tener posibles futuros de los procesos hidrológicos que se van a desarrollar, ¿no? En términos generales, esto se llama tratar de evaluar y derivar la distribución de densidad de probabilidad predictiva del sistema, ¿no? Y entonces lo que estamos es llevándonos la incertidumbre que existe en la atmósfera y pasándola por los procesos de cálculo hidrológico para poder entender un poquito cómo va a funcionar o cuáles son esos posibles futuros que van a existir en el modelo, ¿no? Pero aquí nada más estamos tratando la incertidumbre generada por las condiciones iniciales. No estamos hablando de incertidumbres que se generan a través de los modelos o a través de parámetros de calibración o de los estados iniciales. Para eso tenemos otras técnicas, ¿no? El futuro, otra de las maneras que se está viendo para abordar el tema de incertidumbre es incorporando múltiples fuentes de información. Y entonces ahora los sistemas de pronóstico están pasando más de un sistema de pronóstico a lo que se llaman sistemas de soporte a las decisiones, ¿no? Y en estos sistemas de soporte a las decisiones lo que estamos tratando de buscar, primero, incorporar muchas fuentes de información que permitan de cierta manera darle más información a los tomadores de decisiones o a los profesionales que se dedican a la gestión de información. En este caso, esta estructura que estamos viendo aquí es el sistema que actualmente estamos implementando para la Corporación del Valle del Cauca aquí en Colombia, ¿no? Con Aguayo y otras empresas en un consorcio, ¿no? Donde tratamos no solo de incorporar información de monitoreo y de modelos matemáticos, por ejemplo, que tienen ellos personalmente que están trabajando de manera operacional, sino integrarla también con información
de bases de datos globales, bien sean de pronóstico de medición, información que también está en la nube, por ejemplo, en este caso estos productos son de evapotranspiración, información estática que tienen ellos de mediciones de redes sistemáticas, pero que no son a niveles operacionales, e inclusive con bases de datos más administrativas que les permiten contextualizar de mejor manera lo que está sucediendo sobre su cuenca, ¿no? Y todo esto sobre un sistema global, un sistema web que permita ser accesible a diferentes partes, ¿no? Entonces la idea es centralizar diferentes fuentes de información para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y entonces de esa manera tener un punto central información que los profesionales puedan entonces no dedicarse a contextualizar o de tener información de otros puntos y tratar de gastar tiempo en esa unificación de datos, sino que un punto central puedan tener accesibilidad a diferentes fuentes y que esa información, y la teoría es que a medida que se tiene más información necesaria, se puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Y entonces se puede hacer los procesos más ágiles en los procesos de toma de decisiones, justamente pensando en esos tiempos de acción y esos tiempos de mitigación como tal, ¿no? Con esto ya estoy terminando con estas breves pasadas en la conversación, pero tenemos que tener unos comentarios también finales, porque la gestión del agua no es nada más la gestión integral y los sistemas operacionales, hay muchos más, vamos a decir, definiciones y enfoques que se deberían considerar, ¿no? Y es que, por ejemplo, en la planificación y la gestión integral tenemos que tener también una perspectiva de riesgo, ¿no? Entendiendo el riesgo como la probabilidad de la amenaza multiplicada por una vulnerabilidad multiplicada por una exposición. Y todo lo que tiene que ver con esto de la percepción del riesgo, ¿no? Por ejemplo, ya mucha gente dice que quizás para la gestión de inundaciones el uso de diques tiene que ser usado de manera cuidadosa, ¿no? Porque puede generar una falsa percepción de seguridad que termina generando más riesgo, por ejemplo. O, por ejemplo, también esto sucede con el sobreuso de embalses, ¿no? Y cuando existen casos donde la dependencia excesiva de embalses aumenta la vulnerabilidad y por ende aumenta el daño potencial causado en las sequías, ¿no? Entonces tenemos muchos embalses que pueden estar expuestos a eventos extremos, considerando también, y esto viene en el próximo punto, es el entorno del cambio climático. Y es que tenemos que entender que estamos en un entorno donde existe un cambio climático y que uno de los mayores impactos que genera el cambio climático es nuestro ciclo hidrológico. Y que este ciclo hidrológico se va a ver intensificado, que va a haber mayor frecuencia y mayor intensidad de eventos extremos. Entonces, ¿cómo podemos planificar en un entorno que está cambiando? Y es todavía posible considerar criterios de estacionalidad, por ejemplo, sobre todo para las evaluaciones estadísticas. Le veo una pequeña anécdota. En los Países Bajos, los diques que se han construido a lo largo del río Rin, cada cierto tiempo los profesionales holandeses están reevaluando cuál es el periodo de torno que están diseñando, para el cual habían diseñado eso. Y lo que se dan cuenta es que cada vez el periodo de retorno baja. O sea que tienen que entonces, por ende, tienen que estar continuamente aumentando los niveles de los diques. Y por lo tanto ellos dijeron, ya no podemos aumentar más las alturas de los diques porque es prácticamente económicamente es muy caro. Entonces, ¿cómo le damos mayor espacio a los ríos para poder inundarse y no utilizar el dique como medio de protección? Esto también conectado con el punto anterior que tiene que ver con la falta percepción de seguridad que genera un dique, por ejemplo. ¿Cómo consideramos los cambios en intensidad y frecuencia en los eventos extremos? Y después, ¿cómo comunicamos esas incertidumbres asociadas para que los tomadores de decisiones, que normalmente no son expertos, puedan tomar esas decisiones? ¿Y qué medidas se pueden tomar para tener sistemas de infraestructura capaces de soportar un entorno cambiante, ¿no? ¿Cómo podemos construir? Se pueden construir mecanismos adaptativos o flexibles. Son cosas que se están tratando de entender y tratando de evaluar justamente para hacer los sistemas más robustos, más resilientes, de cierta manera, ante este entorno cambiante. Muchísimas gracias. Fueron 2 pinceladas que les di en torno a la gestión integral y los sistemas de pronóstico.
Son dos temas que son súper amplios y que también son súper complejos, y traté de colocarlo en par de minutos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, y si tienen alguna pregunta, bienvenida o comentario. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Muy agradecido por su presentación. Vamos a continuar con la segunda etapa de la actividad del día de hoy. Iniciaremos el ciclo de preguntas bajo la siguiente dinámica. Por favor, coloquen las dudas, acotaciones, observaciones que tengan en el chat, y yo se las plantearé directamente al ingeniero. En este caso tenemos una duda del señor Edilberto Guevara. Comenta que si es posible tener una copia de las láminas, si puede comunicar. Claro que sí, claro que sí. Si quieres, lo que podemos hacer es, yo te las envío a ti, Carlos, y tú las expones, o si, ahí tiene mi correo electrónico también, Saúl, no sé si le dé tiempo para anotarlo, me pueden escribir un correo electrónico y yo les podría con gusto compartir las láminas, claro que sí. Listo, perfecto. Entonces, allí en ese caso, pues, si quieren me las comparte. Igualito yo tengo el correo del señor Edilberto y yo se las puedo enviar a él sin ningún problema. Bien. Claro que sí. Ok, perfecto. Ya colocaste el correo. Bien, tenemos felicitaciones por la exposición, Saúl. Hasta el momento no tenemos más dudas respecto a la ponencia. Sí, podría compartir tu lámina. Sí, perfecto. Pedro Palma, envíame tu correo y yo le paso las láminas del ingeniero. No hay ningún problema con eso. Jorge Nevado, perfecto, excelente. También Jorge está interesado en la diapositiva, en las láminas. Claro que sí. Inclusive podemos, si tengo alguna literatura, también la podría compartir para que entonces puedan leer un poquito más. Excelente, excelente, me parece muy bien. Bien, si no hay más preguntas, adicionales, entonces vamos a concluir esta segunda etapa de la actividad. Por favor, las personas que les interese tener las láminas del ingeniero, me escriben al correo, perdón, me escriben el correo en el chat y yo tomaré nota. Bien, bueno, ya para el cierre del evento, estimado ingeniero, una vez más, muchísimas gracias por su contribución en este 16º evento de conversaciones fluidas. Los miembros de la Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica estamos muy complacidos con esta experiencia y quisiéramos extender nuestro agradecimiento a todas las personas de diferentes partes que han participado. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a que se sigan uniendo a nuestras conversaciones fluidas. Para más información sobre este y otros eventos, les invitamos a seguir nuestras redes sociales que se estarán compartiendo en el chat, y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, YPN Venezuela IAHR, donde encontrarán esta y todas las conversaciones fluidas anteriores. Así que no duden en dejar su feedback, sus comentarios, sus observaciones, sugerir temas que les gustaría escuchar en las próximas conversaciones fluidas. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes. Seguimos en contacto en nuestra próxima conversación fluida. Hasta luego.